Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la asociación Voces Nuestras. Hola, qué gusto darle la bienvenida a la emisión 883 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les habla Génesis R. Cruz desde esta cabina rebelde en San José, Costa Rica, desde donde les compartimos las historias que nos conectan con los territorios de Abya Yala. Muchísimas gracias por acompañarnos, por escucharnos y por ser parte de esta red de voces que denuncian la injusticia, que luchan y que también sueñan con mundos más justos y más solidarios. Un saludo enorme a nuestra audiencia, a todas las radios comunitarias que nos retransmiten y por supuesto a nuestra red de corresponsales que cada semana nos acercan a la realidad desde sus territorios. Recuerden que todos nuestros contenidos están disponibles en las plataformas digitales y que nos pueden encontrar en las redes sociales como Voces Nuestras. También, por supuesto, les dejamos la invitación a visitar nuestro sitio web www.vocesnuestras.org. Bueno, y ahora sí, vamos con los titulares de esta semana. En Panamá, retiro de lujo para magistrados y pensiones de miseria para el pueblo. En El Salvador, 112 personas con discapacidad han sido detenidas durante el régimen de excepción. En Nicaragua, aprueban ley de territorios fronterizos que afectará a más de 1 millón de personas. En México, la voz campesina cumple 60 años cultivando la palabra. En Guatemala, matices y sensaciones desde una mirada no profesional de la fotografía. En El Salvador, organizaciones alertan sobre reformas constitucionales que buscan perpetuar al gobierno en el poder. En Honduras, estado de excepción es una improvisación sin resultados, advierten organizaciones. También en Honduras, autoridades indígenas del pueblo Maya Chortí de Guatemala y Honduras realizan su primera asamblea internacional. En México inicia la segunda temporada de Periodismo de lo Posible. Mi nombre es Jorge Huachamín, soy secretario ejecutivo de Corape, de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador. Pues sigan trabajando por una democratización en la comunicación, por visibilizar los problemas y las necesidades de todos y todas. Seguimos las voces nuestras. En Panamá. En julio del 2024, la Corte Suprema de Justicia de Panamá aprobó el Acuerdo 407, que crea un fondo de compensación para garantizar a sus magistrados una jubilación equivalente al 100% de su último salario. Actualmente ese monto es de $14,000 mensuales, tras un aumento de $4,000 que ellos mismos aprobaron el año pasado. Mientras tanto, la realidad del país es muy distinta. La mayoría de las y los trabajadores lucha por sobrevivir en Panamá, con salarios mínimos y con ingresos muy mal pagados, estirando cada centavo para llegar a la quincena. El Acuerdo 407 garantiza retiros de hasta $14,000 mensuales a esos altos magistrados, mientras la nueva Ley 462 reduce las pensiones del pueblo a apenas un 30% de sus ingresos. Esta disparidad encendió un intenso debate nacional sobre los privilegios, la desigualdad y la justicia social. Y la ciudadanía panameña se pregunta si los fondos públicos deben garantizar lujos para unos pocos, mientras la mayoría lucha por cubrir lo básico. Para conocer todos los detalles desde Panamá, escuchemos a nuestra compañera corresponsal Dania Betsy Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. En julio de 2024, la Corte Suprema de Justicia aprobó el Acuerdo 407, que crea un fondo de compensación para garantizar a sus magistrados una jubilación equivalente al 100% de su último salario.
Actualmente este monto es de $14,000 mensuales, tras un aumento de $4,000 que ellos mismos aprobaron el año pasado. Mientras tanto, la realidad del país es muy distinta. La mayoría de los trabajadores lucha por sobrevivir con salarios mínimos o ingresos mal pagados, estirando cada centavo para llegar a la quincena. Y para los jubilados comunes la situación es aún más dura. Con la nueva ley 462, las pensiones del pueblo panameño se reducirán a un promedio de apenas 30% de su salario, una cifra que contrasta abiertamente con el retiro de los altos magistrados. Debido a las fuertes críticas por parte de la ciudadanía, dichas jubilaciones han sido suspendidas, mas no eliminadas. Escuchemos declaraciones de Ana Yancy Turner, abogada y docente universitaria, activista del Servicio de Paz y Justicia en Panamá, SERPAC Panamá. El acuerdo 407 del 18 de julio de 2024, adoptado por la Corte Suprema de Justicia y publicado en Gaceta Oficial el pasado 8 de agosto, ha causado un repudio generalizado por parte de los diversos sectores de la población organizados que han considerado que esta es una bofetada a la situación actual que padece la población con altos niveles de desempleo y ahora con jubilaciones de hambre que permitiría la ley 462 de la Seguridad Social. La Corte Suprema estableció a través de este acuerdo un fondo de compensación por retiro que le permitiría jubilarse con el 100% de su último salario devengado en el ejercicio de sus funciones. A su vez, permitiría a los magistrados y jueces de tribunales inferiores jubilarse con porcentajes importantes de su salario. La justificación ha sido asegurar la independencia judicial. Habráse visto, ya que según ellos se les prohíbe, bueno, sí, la Constitución les prohíbe ejercer otro tipo de trabajos remunerados, salvo el de la docencia universitaria. Sin embargo, la ciudadanía considera que esta es una sinvergüenzura porque definitivamente que recientemente se aprobaron 4,000 balboas de aumentos salariales y ahora con esto de la jubilación del 100% de su salario en momentos de una gran depresión económica resulta un gran insulto a la población. Para menguar las críticas, en la noche de ayer la secretaria general de la Corte anunció la suspensión del acuerdo, pero habría que decir que suspensión no es lo mismo que anulación del acuerdo y que la suspensión alcanzaba a la jubilación de los magistrados, pero no de la Corte, pero no a los magistrados y jueces de los tribunales inferiores. Entonces, definitivamente que repudiamos esta situación y exigimos a la Corte que anule ese acuerdo, ¿verdad? Que definitivamente es un gran insulto a la ciudadanía. Esta disparidad ha encendido el debate nacional sobre privilegios, desigualdad y justicia social. El país observa con atención porque mientras unos aseguran su futuro con fondos públicos, otros se preguntan si podrán siquiera cubrir sus necesidades básicas en la vejez. En un país donde la justicia debe ser igual para todos, no puede haber jubilaciones de primera clase para unos pocos y pensiones de miseria para la mayoría. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Este 9 de agosto no solo celebramos un aniversario, celebramos una historia viva, porque la palabra también es territorio. Y durante 60 años, la radio ha sido nuestra compañera, la que informa, la que acompaña, la que organiza, la que resiste con alegría, con digna rabia y con micrófono abierto a los pueblos. Esta es una fiesta de todas y todos, de quienes escuchan, de quienes sueñan, de quienes defienden la tierra y la palabra, de quienes encienden su radio cada día y saben que no están solas ni solos. La radio vive porque vos la haces parte de tu vida. FEJER, 60 años comunicando buen vivir. En El Salvador,
En El Salvador, un nuevo informe de Cristosal titulado Invisibles, Olvidadas y Torturadas revela que 112 personas con algún tipo de discapacidad han sido detenidas desde que comenzó el régimen de excepción en El Salvador, que fue en marzo del 2022. Entre ellas hay personas con amputaciones, discapacidades sensoriales y un caso de discapacidad física e intelectual. Del total, 100 son hombres y 12 son mujeres. Según este informe, hasta noviembre del año pasado, se registraron al menos 83.100 detenciones, sin distinguir la condición de discapacidad de las personas privadas de libertad. Escuchemos más información con nuestro compañero Gerardo Castro desde Radio YSUCA en El Salvador. Un informe elaborado por Cristosal, Invisibles, Olvidadas y Torturadas, señala que debido a denuncias blindadas por familiares de víctimas de régimen de excepción, se conoce que hay 112 personas detenidas que tienen alguna discapacidad. Entre las discapacidades mencionadas son recurrentes las personas con amputación y algún tipo de discapacidad sensorial. De ese total, 100 son hombres y 12 mujeres. Cristosal señala que desde que inició el régimen de excepción en marzo de 2022 y hasta noviembre del año pasado se han detenido a por lo menos 83.100 personas, sin distinguir entre las personas que tienen alguna discapacidad. El informe señala además que dentro del universo de personas que padecen alguna discapacidad, existe una persona que vive con dos tipos de discapacidad, física e intelectual. Asimismo, entre las personas que manifestaron tener una o más discapacidades, hubo mayor prevalencia en la física con el 49%, la intelectual con un 37% y sensorial un 11%. A la vez se estimó que un 14.5% requiere apoyo de otra persona para realizar las actividades de la vida diaria referidas a las personas con dificultades en la comunicación. Según Cristosal, la vulnerabilidad de la población con discapacidad y población con enfermedades preexistentes que fueron detenidas en dicho régimen, al verse expuestas a maltratos, torturas y tratos crueles e inhumanos, se ha profundizado debido a la falta de protocolos diferenciados y ajustes razonables que permitan que en los centros penales cuenten con la atención necesaria. La expresión más extrema ha sido la evidencia de muertes de víctimas mientras se encontraban bajo custodia estatal. Por otra parte, se ha constatado y verificado por Cristosal que 314 personas han fallecido estando detenidos en alguno de los centros penitenciarios del país, y a partir del proceso de investigación forense, se ha conocido que 3 de las víctimas eran personas con discapacidad intelectual, además de 2 personas con discapacidad física y 2 con epilepsia. Además, según el informe, al menos 20 personas que presentaban cuadros de diabetes y 11 de insuficiencia renal fallecieron. Entre ellas se destaca el caso de una persona que desarrolló epilepsia encontrándose detenida, falleciendo por una hemorragia cerebral. El informe de Cristosal, denominado Invisibles, Olvidadas y Torturadas, refleja la complejidad del contexto que enfrentan históricamente las personas con discapacidad en El Salvador. Un ejemplo es el caso de un joven privado de libertad que enfrentó un proceso judicial y el Estado tampoco fue capaz de brindarle un trato equitativo. Con entrada en vigor del régimen de excepción, estas desigualdades se han visto exacerbadas y la discriminación se acompaña de procesos judiciales engorrosos. La situación es particularmente grave al referirse a las personas sordas, dice el informe de Cristosal, quienes han denunciado que las amenazas y persecuciones que enfrentan comienzan con la falta de uso de la lengua de señas. Al no contar con una discapacidad visible, se han generado situaciones en las que los agentes de seguridad las acusan de desobedecer sus órdenes o de no responder a sus llamados. Esto ha dado lugar a detenciones arbitrarias basadas en el uso de la lengua de señas, que es erróneamente confundido por policías y militares con el lenguaje utilizado por las pandillas. Cristosal señala que las detenciones arbitrarias, las falsas acusaciones y el acoso policial continúan afectando a las víctimas, con la agravante de que estos abusos tienen efectos más negativos en su salud física y mental, así como un posible deterioro acelerado debido a las condiciones inadecuadas de las cárceles. Cristosal cita en su informe que todo lo descrito hasta ahora evidencia cómo el Estado salvadoreño está faltando a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual exige a los estados, aparte de la prevención de que las personas con discapacidad sean detenidas de forma arbitraria o en razón de su discapacidad, así como la prevención de la tortura, tratos crueles, degradantes y el abuso. Otro de los riesgos que
que enfrentan las personas con discapacidad es la probabilidad de desarrollar otro tipo de discapacidad debido a la sistemática vulneración de derechos a los que se ven expuestos en prisión. Cristosal concluye en su informe que la falta de acceso a servicios básicos como salud, alimentación y agua potable, junto con golpizas, aislamiento y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incrementa la vulnerabilidad de las personas con discapacidad. Además, la privación de libertad, incluso en circunstancias legítimas, ya genera condiciones de riesgo que se intensifican para quienes tienen discapacidad, especialmente en casos de detenciones arbitrarias. A esto se suma que el régimen de excepción profundiza estas brechas, exponiendo a estas personas a entornos violentos y excluyentes con atención médica insuficiente, lo que pone en peligro su integridad y derechos fundamentales. Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Gerardo Castro. En Nicaragua. El Parlamento Nacional de Nicaragua, controlado por el régimen de Ortega y Murillo, aprobó una reforma a la Ley de Territorios Fronterizos que establece que las propiedades ubicadas en un área de 15 kilómetros antes del límite fronterizo pasarán a manos del Estado. Según el régimen, esta ley busca garantizar la seguridad en las zonas fronterizas y prevenir delitos como el narcotráfico, por lo que esos territorios estarán bajo control del ejército y la policía. El diputado sandinista Edwin Castro defendió la aprobación de la ley en un medio oficialista. Necesitamos garantizar, como todos los países del mundo lo hacen, nuestra frontera. El crimen organizado, el lavado de dinero internacional, el narcotráfico, usan cada día diferentes modalidades para irse asegurando la delincuencia internacional organizada. Y uno de ellos es ir copando o comprando territorios en las zonas fronterizas de los países para ahí tener enclaves disfrazados de particulares para el narcotráfico, para el contrabando, para sus actividades ilícitas. Ya teníamos una ley de frontera que delimitaba que 5 kilómetros estaba totalmente prohibido vender, la propiedad del Estado, y 10 kilómetros más estaban en desarrollo, que significaba que estaban bajo control del Estado. Con esta ley reafirmamos, reaseguramos, consolidamos más esa defensa fronteriza. Pero, por su parte, opositores en el exilio denunciaron que se trata de una confiscación masiva que afectará a más de 18,000 kilómetros cuadrados en las fronteras norte con Honduras y sur con Costa Rica, donde viven aproximadamente 1 millón de personas. En estas zonas también existen ciudades y territorios indígenas, lo que aumenta la preocupación sobre los derechos de propiedad de las familias y la protección de los territorios indígenas, señaló Amaru Ruiz desde la Fundación del Río en el exilio. La anterior ley, la que derogan en su reglamento, establecía que iban a respetar los derechos de propiedad que habían en la zona fronteriza y de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, y también excluía las ciudades que se ubican en la zona fronteriza, porque tenemos varias ciudades que se ubican en zona fronteriza, tanto en la zona fronteriza norte como en la zona fronteriza sur. Evidentemente, lo que mandata esta nueva legislación es que pasa a propiedad del Estado. No sabemos cómo van a aplicar en el reglamento que tiene que salir luego de esta ley, cómo van a aplicar, sobre todo en ciudades donde, como El Castillo, como Cárdenas, como Peña Blanca, o en el Caribe norte del país, etcétera, que son ciudades que prácticamente son ciudades fronterizas. Entonces no sabemos cómo y qué nivel de exclusividad o de exclusión van a tener
con las propiedades que están en esa zona. Siempre ha sido difícil, Yeltsin, inscribir las fincas que estaban fuera de ciudades en el registro público de la propiedad. Es decir, muchos de los dueños de esas fincas que están hoy por hoy en zonas transfronterizas no han podido inscribir en el registro público de la propiedad esas propiedades, a pesar de tener el derecho sobre esos territorios. Dentro de Nicaragua, la aprobación de la ley genera preocupación sobre el derecho a la propiedad de miles de familias que habitan en esas áreas, que ahora van a pasar a control del Estado. La Concertación Democrática Nicaragüense, desde el exilio, también denunció que la ley vulnera derechos fundamentales como la seguridad jurídica, la propiedad privada y la autonomía de las comunidades indígenas. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Alerta: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Mesoamérica está en riesgo. En Nicaragua se han reducido los espacios para la participación social y política en franco deterioro de la democracia. El actual gobierno ha instalado un régimen que ha ido cooptando todas las instituciones públicas, al punto de promover una reforma constitucional que garantiza la concentración del poder en los actuales gobernantes. El cierre de espacios democráticos ha implicado también criminalización contra aquellas personas que alzan su voz y señalan los abusos del poder político. Congregaciones religiosas, activistas, estudiantes, mujeres, periodistas, todos aquellos que han decidido señalar estos abusos han tenido que salir al exilio para garantizar su vida y la de su familia. A algunos incluso se les ha retirado su nacionalidad. Mesoamérica está en riesgo. Urge crear un ambiente propicio para la defensa de los derechos. En México, La Voz Campesina, mejor conocida como Radio Guaya, celebra el 16 de agosto 60 años de acompañar a los pueblos. Esta emisora, que es una emisora aliada del informativo mesoamericano Voces Nuestras, ha respaldado históricamente las luchas de los pueblos Otomí, Tepehua y Nahua, además de ser un espacio para difundir su cultura, sus lenguas y la defensa de los derechos humanos. En este aniversario queremos compartir la voz de Silvia Yesenia Ramírez, corresponsal voluntaria, quien nos cuenta por qué Radio Guaya sigue siendo un referente tan vital para las comunidades y toda la importancia que tiene su labor en la actualidad. La radio comunitaria para nosotros es muy importante porque nos brinda información con, desde y para las propias comunidades. Entendemos el valor de la palabra que nosotros tenemos, de lo que se hace, de lo que se vive, también es valioso y también es digno de ser contado. La radio comunitaria nos da esa oportunidad, esa apertura, y no solamente de conocer lo que está pasando a nuestro alrededor, sino que también de escuchar lo que está sucediendo en otros territorios y que también nos pueda llegar a nutrir en nuestra propia defensa y en nuestras propias luchas. También es importante la radio comunitaria para nosotros porque nos ayuda a promover y a preservar nuestra identidad y también la identidad cultural y de prácticas positivas que estamos realizando en nuestros territorios y que las podemos dar a conocer. Es importante también la radio comunitaria y sobre todo que nos enseña a alzar la voz ante ciertas situaciones que están ocurriendo y que a veces no es tan fácil darlas a conocer. A veces el querer difundirlas por otros medios llega a ser muy difícil, pero siempre es importante alzar la voz, que parece algo que pudiera ser fácil el externar una palabra, pero eso es nuestra defensa y es por donde debemos de empezar para poder nosotros continuar en este camino. Entonces la palabra, el alzar la voz, el escuchar a las demás es importante. Todo esto nos representa la radio comunitaria y la radio La Voz Campesina.
En este 60 aniversario de Radio Guaya, la voz campesina, quiero desearles larga vida y también agradecerles mucho la oportunidad que nos da de difundir lo que está pasando en nuestros territorios, esa oportunidad y la confianza que también tienen en nosotros para seguir aportando a este proyecto y que continúen con ese ánimo, con esa visión que tienen, que este trabajo no ha sido en balde de todos y todas las que han pasado por Radio Guaya. Yo en mi caso particular, pues cuando era más joven, comencé a escuchar Radio Guaya y comencé a tener otra visión que pues nos daba información y que también nos hablaba acerca de la dignidad y de la identidad acerca de los pueblos y de las comunidades, y creo que mucho del camino que actualmente llevo pues ha sido también parte de lo que Radio Guaya ha dejado en mí, en mi persona, y por eso es que les agradezco y creo sin duda que el trabajo que se está haciendo y que se seguirá haciendo pues va a venir también a tener impacto en muchos corazones y en muchas comunidades de la región y también del país, inclusive del mundo. Muchas felicidades y muchas gracias por estar en compañía. En Guatemala, la fotografía es, en esencia, el acto de observar y registrar desde la sensibilidad del técnico, documentalista o artista. Los ojos que miran a través de un visor no son los mismos que perciben un plano general desde la rutina de la vida, durante una caminata o una aventura. Detrás de la mirada fotográfica hay profesión, literatura y una sensibilidad que convierte cada resultado, ya sea análogo o digital, en un discurso visual único y particular. Nuestro invitado en este diálogo es Hugo Alvarado, psicólogo y fotógrafo. Para Hugo, la fotografía desde la perspectiva de la psicología social es denuncia social sin palabras. Es la denuncia sin idioma, porque las imágenes son universales. La nota con el corresponsal Herbert Reyes, desde Ciudad de Guatemala. Hugo, muchas gracias por estar con nosotros. Hugo es fotógrafo y también es psicólogo. Queríamos preguntarle, desde tu concepción y sensibilidad profesional, para ti, ¿qué es la fotografía? Bueno, muchas gracias. Primero, yo no me considero fotógrafo, me considero un ladrón que por medio de una cámara roba la realidad de imágenes, que al ser mostradas y compartidas transmiten más que una imagen, un sentimiento de ternura, de amor, de admiración, de temor, pero sobre todo el objetivo es que permitan una reflexión en la persona que las está observando. ¿Cómo puede transformar la actividad fotográfica la conducta de un individuo? Por ejemplo, la fortuna que nos ofrece a ciertas personas tener un equipo fotográfico, poder realizar ese ejercicio y luego mostrarlo de manera colectiva, individual, en familia o en una galería de arte. ¿Para ti qué representa ese ejercicio? Bueno, considero que la captura de imágenes hoy día es muy fácil mediante los aparatos telefónicos o sensibles que todos cargamos en un bolsillo, los famosos teléfonos móviles, que ya son parte de nuestros accesorios del día a día. Lo difícil es transmitir las emociones a través de las imágenes que toman estos aparatos, desde la perspectiva en la cual me puede ayudar a mí a poder demostrar a través de una imagen qué es lo que a mí me favorece, qué es lo que a mí me gusta, cuáles son mis objetivos, cuáles son mis actividades, qué es lo que me eleva la autoestima. Desde ahí nos puede cambiar el hecho de tener una cámara fotográfica y poder expresarle al mundo a través de las redes sociales
¿Qué son nuestras aspiraciones? ¿Cuáles son nuestros logros? ¿Cuáles son nuestros gustos? ¿Cuáles son nuestras habilidades? ¿Cuáles son las actividades a las cuales yo considero importantes dentro de mi vida? Y además de ello, también es un medio para poder expresar si yo me siento triste, feliz, alegre, o las situaciones muchas veces difíciles que estoy pasando en la vida desde el punto de vista psicológico. Las fotógrafas argentinas Sara Facho y Alicia D'Amigo, mencionadas por Julio Cortázar en el libro Territorio, él dice que ellas descendieron al infierno de un manicomio y estando en ese lugar ellas pudieron reconocer en ese espacio un lenguaje meramente racional. Para ti, ¿puede la fotografía mostrarnos el concepto o dilema de locura o cordura? Bueno, desde la perspectiva de la psicología social, el registro fotográfico es la denuncia social sin palabras. Es la denuncia que no tiene un idioma, porque las imágenes son universales. Cualquier persona las puede interpretar y cada mensaje va a llegar muy distinto a cada persona. Recordemos el dicho popular que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Y si lo vemos de esta manera, es un recurso para denunciar hechos a través de usar el arte, porque el arte que se transforma en una ayuda a memoria para la humanidad, para la perpetuidad, que nos va a permitir plasmar el sentir del ser humano que está tras una cámara. La fotografía es más rápida que la pluma o la escritura. Nos permite comunicar con belleza, con creatividad, con dedicación, realidades difíciles y duras, como la pobreza o la tragedia o la necesidad, y también nos permite a las personas acompañarlas psicosocialmente, sentirnos satisfechos con su trabajo y recibir retroalimentación positiva, lo cual puede aumentar la autoestima, la confianza en sí mismas, reduciendo el estrés y la ansiedad. Ese es el auxilio de la fotografía en la psicoterapia, en la psicología. De ahí que muchos psicólogos usamos la fotografía como un auxiliar. Yo siempre he pensado que lo ideal sería tomar una fotografía de la persona cuando llega a mi consulta privada y luego poder tomar una fotografía cuando termina su proceso terapéutico, poder contrastarlas con la persona y poder encontrar esas diferencias, esos crecimientos, esos mecanismos de afrontamiento que le han cambiado la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de vivir y la forma de afrontar su situación. Es una herramienta que me permite a mí que a través de las imágenes las personas puedan proyectarse y poder hablar en sí mismas de la situación reflejado en una imagen, y esa imagen cómo va a ir transformando y va a ir realizando en las personas cambios de sus paradigmas, de sus pensamientos y de sus emociones. Hugo, para concluir, quizá esta pregunta es un poco más íntima, menos técnica. Queríamos preguntarte, ¿qué sentís, qué experimentás cuando realizás el ejercicio fotográfico? Cuando manifestás tu conocimiento técnico y lo expresás en color o blanco y negro, es decir, cuando haces una fotografía. Bueno, a nivel personal quiero comentar que también es una ayuda al psicólogo, porque el hecho de estar atendiendo tantas personas, de estar en contacto con personas con diferentes problemáticas, también requiere un espacio de ayuda a sí mismo, de cuidado personal, y la fotografía es mi herramienta, la cual me permite a mí un espacio para poder expresarme, un espacio para poder tener la forma de cómo cuidar mi salud mental. La expresión de la fotografía de mis estados emocionales, de mi inconsciente, a través de mi trabajo,
va a permitirme a mí sentirme feliz, alegre, satisfecho, sentir mi autoestima valorada cuando otra persona ve mi trabajo. El transmitir esa sensación, el sentirme pleno y compartir las fotografías y hablar sobre ellas genera conversaciones significativas y fortalece los vínculos con familiares, con amigos y con personas que muchas veces solo nos conocemos a través del trabajo fotográfico. En resumen, yo creo que es una herramienta versátil que puede ser utilizada de diversas maneras para promover el bienestar emocional y mental en las personas, tanto a nivel personal como en un contexto terapéutico propiamente dicho. El color y la fotografía en blanco y negro. Para mí en lo personal valoro mucho el trabajo de fotografía en blanco y negro, y es ese espacio personal único que te permite crear, que te permite transmitir, que te permite expresarse y plasmarse a través de esa imagen, porque es un trabajo tan íntimo y tan personal que en sí mismo la fotografía es un proceso terapéutico. Muchas gracias, Hugo, por tu tiempo, por compartir esta dimensión estética profesional. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo mesoamericano Voces Nuestras. ¿Cómo ahorrar cuando el dinero apenas alcanza para vivir? Y es que en Centroamérica muchas personas sobrevivimos con salarios bajos, mientras todo nuestro alrededor está carísimo. A eso se le llama estrés financiero, cuando la plata nunca alcanza y las preocupaciones pesan más que lo que tenemos en el bolsillo. Y sí, duele porque sentimos que la vida se nos va tratando de estirar el dinero sin lograr tener el control. Y es que ahorrar con un sueldo mínimo suena a misión imposible, pero no lo es si empezamos con lo poquito que tenemos. Esta guía no tiene una fórmula mágica, pero puede ser el primer paso para tomar el control de nuestro dinero. Lleva la comida desde la casa. Puede que sea más cansado, pero te ayudará a disminuir gastos externos. Por ejemplo, si vivís en Honduras, un almuerzo casero puede ahorrarte entre 100 y 150 lempiras diarios. Eso al mes equivale a unos 3,000 lempiras. Un ahorro silencioso, pero seguro. Buen provecho. Anota tus gastos fijos: transporte, alquiler, comida y todo lo que sí o sí tenés que pagar, incluido el ahorro. Puedes usar papel, la aplicación de notas de tu teléfono o lo que sea que te facilite llevar el control. Esto te ayudará a ver cuánto dinero necesitas y cuánto te queda para otras cosas. Cuídate de los gastos impulsivos. No son malos por sí solos, pero juntos te sacan del control sin darte cuenta. Tener una cuenta solo para ahorrar y otra para guardar dinero, te juro que te ayudará, porque si tenés el dinero en la misma cuenta, lo vas a gastar y ni vas a saber en qué. Y si no podés abrir otra, te recomiendo tener un sobre que se llame Intocables para ir guardando el dinero. Ahorrar no solo es guardar plata, también es regalarte paz mental, dormir más tranquilo y no entrar en pánico por si se te daña el celular o necesitas algún medicamento. Y también es aprender a decir esto no lo necesito ahora. Y empezar por algo pequeño puede darte muchos más beneficios de lo que pensás. Esta es una producción de la Asociación Puntos de Encuentro y de Calle. En El Salvador. Diversas organizaciones advierten que las reformas a la Constitución Política de El Salvador, en especial las relacionadas con la reelección presidencial indefinida y la extensión del mandato, buscan perpetuar al gobierno en el poder, conservar y concentrar la riqueza y garantizar impunidad. Los cambios en la Constitución incluyen la eliminación de la segunda vuelta electoral y la ampliación del periodo presidencial de 5 a 6 años. Estas medidas han sido duramente criticadas por limitar la democracia y debilitar el Estado de Derecho en ese país.
Las reformas que se han hecho a la Constitución de la República, donde se modificaron artículos relacionados a la alternancia en la presidencia, el periodo de gestión presidencial, entre otros, conlleva una reiteración del Ejecutivo para perpetuarse en el poder, conservar riqueza y mantener la impunidad, dijo Morena Murillo del Foro Nacional de Salud. Porque sabemos que las modificaciones que han hecho son con fines electorales, donde se garantice mantener la popularidad en este tiempo todavía, que la mantenga para poderse perpetuar, indefinitivamente, como se dice, ¿va? Pero este pueblo realmente no va a aguantar esta forma de gobernar, donde solo se enriquece a los más ricos y se empobrece y hay mucha muerte y enfermedad para los pobres. Este pueblo va a haber un día que también va a dejar de creer en estas mentiras y en esta acumulación de riqueza que está haciendo este gobierno para ellos y para sus propios familiares. Por su parte, Fran Omar, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular salvadoreño, agregó que el gobierno de Nayib Bukele no busca apoyar los intereses populares, sino mantenerse en el poder. Añade que el desarrollo democrático iniciado con la firma de los acuerdos de paz se ha roto. Prácticamente los acuerdos se han revertido en el sistema político electoral y esto lo vimos más claramente con las reformas que se dieron para el proceso electoral en el 2024, en donde se redujeron de manera también inconsulta los municipios en este país, cuando incluso ya había iniciado el proceso electoral y ya muchos candidatos se habían inscrito para participar en los distintos municipios. La Asamblea Legislativa lo redujo, violando incluso el derecho a ser electos de estas personas que ya se habían inscrito, y también la modificación que hubo en el sistema de conteo de votos y en la reducción de diputados y diputadas. Escuchamos el aporte sobre estas reformas a la Constitución salvadoreña que aseguran buscan que Nayib Bukele se perpetúe en el poder. En Honduras. En Honduras, organizaciones de derechos humanos señalan que el estado de excepción, implementado desde diciembre del 2022, se ha convertido en una política de seguridad perversa que favorece el abuso policial y carece de resultados efectivos. Hasta la fecha se han acumulado más de 700 denuncias por violaciones a los derechos humanos relacionadas al estado de excepción, y la legalidad de esa medida sigue siendo ampliamente cuestionada. Desde Radio Progreso en Honduras tenemos el reporte. A pocos días para el vencimiento de la última ampliación del estado de excepción, diversos sectores cuestionan que debió ser temporal, pero se ha prolongado por más de 2 años y medio, siendo más una medida permanente y dejando en evidencia la falta de políticas en materia de seguridad, además que se vive una crisis en ese sector. Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de ASJ, explica que no únicamente la ilegalidad de la medida es negativa, sino que refleja que la crisis no se supera. El estado de excepción responde a una situación de improvisación ante la falta de efectividad, ante la falta de estrategia, de capacidad de formar planes que sean efectivos, pero también que se puedan cumplir. Y en ese sentido, que llevemos 2 años y medio bajo estado de excepción, solo denota de que estamos viviendo bajo una crisis de seguridad, porque el estado de excepción, como lo dice la Constitución, se aplica en épocas de crisis, donde el sistema no tiene capacidad de respuesta. Y 2 años y medio nos han demostrado que no ha habido capacidad de respuesta para mejorar la situación de violencia. Pese a que desde el sector transporte aseguran que sí se han desarticulado bandas criminales que se dedican a la extorsión, al no ser contundente la fuerza de seguridad, muchas otras células delictivas dedicadas a otros ilícitos inician a extorsionar, especialmente porque la efectividad en cuanto a la justicia no es la mejor, explica Wilmer Calix, dirigente del transporte, que lamenta que se hayan pagado más de 250 millones por concepto de extorsión hasta la fecha y más de 2 docenas de operarios del rubro han sido asesinados. Hemos pagado 250 millones este año de extorsión a nivel nacional, todo el sector transporte. Llevamos 28 víctimas. Usted puede ver que Tegucigalpa y San Pedro Sula son las ciudades más violentas, que son más extorsionadas. Sí han capturado algunas estructuras, pero vienen surgiendo nuevas, ¿verdad? Que al final este delito de la extorsión lo que capta son recursos, es dinero. Entonces ven que el delito es que no se investiga, no se judicializa, lo ven como tan accesible y no le tienen temor porque las leyes son blandas y porque aquí no hay una
una estrategia clara para capturarlos y judicializarlos. Entonces las estructuras, si una banda roba carros, ¿para dónde cree que muta? Muta a la extorsión, porque miren que es un delito fácil de cometer. Desde la visión de organizaciones de sociedad civil, el estado de excepción dejó de ser excepcional, lo que llevó a criminalizar la pobreza y estigmatizar los sectores, teniendo un mensaje muy negativo, porque los resultados, lejos de ser positivos, han maquillado otros elementos sobre seguridad que no se atienden, explica Javier Acevedo, director de CIPRODE. Se estigmatizó a las personas que viven en zonas más desfavorecidas y se criminalizó justamente la pobreza en ese sentido. Pero además, como usted lo dice, estas medidas excepcionales dejaron de ser excepcionales hace mucho tiempo y se convirtieron en una suerte de política pública perversa de alguna manera, en tanto lo que ha hecho es favorecer una acción policial o militar sin evidencia científica en muchos de los casos. Más de 20 ampliaciones ha tenido el decreto original del estado de excepción, iniciado en diciembre del año 2022. Sin embargo, se denuncia su ilegalidad, ya que el mismo instrumento legal establece que el Congreso Nacional debe ratificar su aplicación, y esto solo ha sucedido en una ocasión. Además, desde el CONADE han recibido más de 700 quejas por posibles violaciones a los derechos humanos. Pablo Martínez. En Honduras. El 9 de agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, autoridades del pueblo Maya Chortí de Guatemala y de Honduras se reunieron en el sitio sagrado de Copán, Honduras, para celebrar su primera Asamblea Internacional. El encuentro incluyó una ceremonia del fuego sagrado maya y la lectura de una declaratoria conjunta para la protección de los ríos y las montañas que comparten en la frontera entre ambos países. Escuchemos el reporte de Isael Ramos del noticiero Mayacat. El pueblo chortí conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El pueblo maya chortí de Guatemala y Honduras se reunieron en el sitio maya de Copán, ubicado en el municipio de Copán Ruinas, Honduras, donde realizaron su primera Asamblea Internacional de la Nación Ancestral Maya Chortí bajo el lema "Por la unidad y protección de nuestros territorios, ríos y montañas". En este encuentro fortalecieron su articulación y compartieron sus luchas en defensa del territorio y el medio ambiente. Vamos a escuchar el pronunciamiento realizado por el pueblo chortí en esta actividad. Las autoridades del pueblo ancestral maya chortí de Honduras, CONICH, de manera conjunta con las autoridades mayas chortí de Guatemala, representados por sus consejos de Quexaltepeque, Olopa, San Juan Ermita y Camotán, reunidos desde este espacio sagrado, Copán Ruinas, centro cívico ceremonial de la civilización maya, de nuestros abuelos y abuelas, donde se concentraban para la conexión y vivencia espiritual con los antepasados. En este día histórico queremos enviar un mensaje al mundo, que los mayas chortí jamás desaparecieron, seguimos vivos. Por lo tanto, primero, recordamos nuestra memoria histórica de lucha y resistencia. El pueblo maya chortí somos los herederos legítimos de los abuelos y las abuelas que habitaron el reino Payaquí. Tras la colonización, nuestro territorio fue despojado y dividido en 3 estados, ubicados entre lo que hoy conocemos como Guatemala, Honduras y El Salvador. A partir de esto, hemos sido invisibilizados, esclavizados y discriminados por causa de la ambición de algunas familias oligarcas que abusaron de la tolerancia de nuestros abuelos y abuelas, pero hemos sobrevivido y resistido, manteniendo nuestra identidad, idioma, espiritualidad y cosmovisión. Además, manifestaron el rechazo a la persecución, criminalización y discriminación de las autoridades del pueblo chortí. Se exigió la cancelación de todas las licencias de minería, de tala de árboles, hidroeléctricas y Atrexa, que devuelva todo el territorio que registró a su favor en toda la nación chortí sin consultar. También aprovecharon para rechazar las semillas transgénicas que dañan la salud y atentan con la soberanía alimentaria. Informando desde los territorios para el noticiero Mayacat, reporta Isael Ramos. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Mujeres en 1900
1989 sembraron un sueño. Desde entonces, ese sueño no ha dejado de florecer. Somos Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Desarrollamos procesos de formación y cursos creativos e innovadores en comunicación y derechos humanos. Y fortalecemos capacidades de comunicación de organizaciones y grupos de base que apuesten por el buen vivir. Nuestro equipo está comprometido con la divulgación de la agenda de los movimientos sociales que defienden la vida digna para todas las personas y el respeto a la naturaleza. Nos mueve la rabia ante el acaparamiento en los medios de comunicación tradicionales que impiden que las comunidades amplifiquen sus voces. Ejercemos el derecho a la comunicación, expresión e información a través de nuestras producciones multimediales, nuestro servicio informativo radiofónico regional y nuestra radio Cabuya en línea. Nuestra visión es sostenible gracias a la gestión de proyectos, las donaciones que usted puede realizar a través de vocesnuestras.org y mediante la venta de servicios en comunicación estratégica y producción audiovisual y multimedial. Somos más que un centro de comunicación. Somos un legado, una visión, un sueño. Y seguimos creciendo y floreciendo. Somos Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Seguimos las voces nuestras. En México. En México se presentó en varios estados del país la segunda temporada de Periodismo de lo Posible, una iniciativa impulsada por 4 colectivos que buscan incentivar la creación y la producción de narrativas radiofónicas comunitarias. Este proceso de formación en podcast narrativo permite producir una serie de episodios que cuentan los logros de diferentes pueblos de México en el tema de cuidado y defensa de sus territorios, así como en los procesos organizativos de comunidades indígenas y rurales. Más información con nuestra compañera Reina Melchor Rivas desde Radio Teocelo en Veracruz, México. Saludos para todas y todos. El pasado 12 de agosto se presentó en Radio Teocelo 2 capítulos de la segunda temporada de Periodismo de lo Posible, una iniciativa que llevan a cabo 4 colectivos con la que se busca incentivar la creación y producción de narrativas radiofónicas comunitarias. Se trata de un proceso de formación en podcast narrativo, donde las y los participantes producen una serie de episodios que relatan los logros de diferentes pueblos de México en el cuidado y la defensa de sus territorios, procesos organizativos de los pueblos y comunidades indígenas y rurales. En junio del 2022 se lanzó la primera convocatoria, cerrando en julio con 56 postulaciones de 17 estados del país, de las cuales se eligieron los sinopsis de 20 medios comunitarios y colectivos en defensa de los derechos humanos y los territorios de 12 estados, como Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tlaxcala y Yucatán. En entrevista con Eva Ruiz González de Ojo de Agua Comunicación del estado de Oaxaca, nos habla de este proyecto y de la presentación en otros estados del país. Seguir difundiendo nuestro podcast que realizamos en colaboración con Redes, Quinto Elemento Lab y La Sandía Digital, con intención de visibilizar esas grandes luchas que están en diversos territorios en nuestro país, que están activas y que tienen estrategias o han tenido estrategias muy innovadoras para la defensa del territorio. Esta segunda temporada la vamos a estar difundiendo, empezamos a difundir desde el estreno del primer episodio, que fue en marzo, y seguiremos como realizando círculos de escucha, que es esta modalidad que trajimos a Teocelo, de acá a octubre. Y después de octubre, seguiremos en la difusión, pero tenemos el propósito, pues por lo menos de acá a octubre, seguir, ¿no? Fechas agendadas sí tenemos ya en Oaxaca, en Jalisco, en Ciudad de México, ¿no? En Ciudad de México
México, pues en diversos espacios, ¿no? Como la Feria del Libro Universitario en la UNAM, en Oaxaca, pues estamos ahí colaborando con el Fondo Guadalupe Musalem, entonces con un grupo de jóvenes, también en Puebla, con la Ibero Puebla, está un círculo de escucha que se va a realizar con estudiantes de la universidad, ¿no? Entonces sí hay agendados como varios, que son 8 luchas muy diferentes entre ellas, ¿no? Que abordan problemáticas o atienden más bien relacionadas con tener derecho al agua, derecho a decidir cómo parir, derecho a una vida saludable, ¿no? La segunda edición fue en febrero del 2024. Se recibieron más de 70 propuestas y de las cuales fueron seleccionados solo 8 proyectos que forman parte de la segunda temporada. Reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Y así llegamos al final de esta emisión 883 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Muchas gracias por escucharnos, por siempre acompañarnos y por sostener esta red de voces que luchan, que sueñan y que no se rinden. Un abrazo grandísimo a toda la audiencia, también a las radios comunitarias que nos retransmiten en todo Mesoamérica y por qué no en Latinoamérica y hasta fuera de la región. Y por supuesto a toda la red de corresponsales populares. Muchísimas gracias por cada semana acercarnos a la realidad desde sus territorios. Recuerde que usted también puede ser parte del diálogo en nuestras redes sociales, donde puede encontrar todos nuestros contenidos. También nos podemos encontrar en www.vocesnuestras.org. Nos escuchamos la próxima semana con más noticias, más análisis y más relatos que nos conectan con el centro de Abya Yala. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.